¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Quien les habla es el psicólogo Manuel Ortega. El día de hoy hablaremos sobre el tema de resolución de conflictos. Y pues para hablar sobre la resolución de conflictos, ¿qué vamos a ver en primer lugar? Pues en primer lugar, debemos entender y conocer qué es un conflicto. Una definición de conflicto es aquella que nos indica que el conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra persona, o con los del grupo, o con los de quien detenta la autoridad legítima. ¿Qué quiere decir? Que el conflicto justamente se va a producir, se va a originar, cuando exista un desentendimiento entre dos partes, dos o más partes. En este caso, puede que trabajemos en base a dos individuos. Y para lo cual pongo un ejemplo. Eh, yo me encuentro en el bus sentado, muy bien, y de un momento a otro sube una señora con una mamá con su bebé en brazos. Correcto. Y yo me hago el desentendido y sigo sentado. No me muevo. Muy bien. Y eso que yo estoy sentado en el sitio preferente. O sea, lo lógico sería que yo me deba parar, moverme y darle espacio a la señora, a la mamá, para que pueda sentarse. Pero en este caso yo me quedo sentado. La señora me indica, por favor, ¿me puede dar espacio? Que requiero sentarme. Yo le digo no. Y en ese momento comienza a surgir ese enfrentamiento de intereses. ¿Cuáles son los intereses? Mi interés, en primer lugar, es seguir permaneciendo sentado, porque estoy cansado, digamos. El interés de la señora, obviamente y con justa razón, es que también quiere sentarse porque ya se cansó de cargar al bebé en brazos. Entonces, tenemos este enfrentamiento de intereses, donde yo mantengo mi posición y la mami mantiene su posición. Obviamente lo lógico sería que yo me pare y ceda el asiento. Pero en este caso no lo hago y por lo tanto se genera este conflicto. Entonces, el conflicto se está originando porque tenemos cada uno un interés, que es el tener la silla, el estar sentado, tener este asiento para descansar, y pues cada uno quiere imponer su interés por encima del otro. En ese aspecto surge el conflicto. Otro ejemplo que voy a poner. Hablamos de un colegio. En un colegio se encuentran los estudiantes en un aula. Muy bien. Sale el profesor y le indica al delegado de aula que por favor borre la pizarra. El delegado se acerca, comienza a borrar y uno de los compañeros, pues que se había atrasado, le indica: no borres, quiero seguir copiando. El delegado indica: el profesor me ha dicho que borre la pizarra y lo voy a hacer. Y el otro compañero indica: no lo borres, por favor, voy a copiar. En ese momento ya surge ese conflicto. ¿Por qué? Porque uno quiere borrar la pizarra porque son las instrucciones del docente, mientras que la otra parte, el interés que tiene es el de copiar, ya que se atrasó y necesita copiar la información de la pizarra. Ese también es un conflicto, donde tenemos dos partes, el delegado del aula y el compañero que se atrasó, que buscan poder concretar y cumplir lo que están buscando. Uno quiere borrar, el otro quiere copiar. Se dice que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos, y ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales. En este caso, según el último ejemplo, ese recurso justamente, entre comillas, es el hecho de la información en la pizarra. Uno la quiere borrar, el otro quiere que permanezca esta información. Es así que surge un conflicto. Entonces, cuando surge un conflicto, tenemos, recalco, dos partes o pueden ser más partes. En este caso estamos trabajando ejemplos en base a dos partes. O pueden ser dos grupos. Un grupo puede estar a favor de sí, borra la pizarra porque ya va a venir el otro profesor y se va a enojar con todos. Otro grupo puede estar la mitad de la clase en desacuerdo. No lo borres todavía porque no hemos terminado de copiar. Entonces surge el conflicto por parte de el grupo a favor de borrar la pizarra y el grupo que está en contra de borrar la pizarra. Y cuando hablamos de conflicto, el conflicto en sí no es positivo ni negativo. A veces la palabra conflicto suena o tiene un término o una definición parece negativa.
tiene una connotación negativa, perdón. Conflicto, es malo, es pelea. No, el conflicto en sí no es positivo ni negativo. Depende cómo se afronte la situación. ¿Por qué? Volviendo al último ejemplo. El docente indicó al delegado, por favor, borra la pizarra antes de que llegue el otro profesor. El delegado va a borrar la pizarra. El compañero que se atrasó le dice, no borres, por favor, quiero copiar. En ese momento surge un conflicto porque hay una diferencia de intereses, pero no está viendo nada negativo. Uno quiere hacer prevalecer la orden del docente de borrar la pizarra, el otro le pide, por favor, déjame unos minutos para terminar de copiar. ¿En qué momento se vuelve negativo? Obviamente, el conflicto toma esta connotación negativa cuando comienza alguna de las partes o ambas partes a atacar a la otra persona. ¿Qué quiere decir? Tal vez yo digo, voy a borrar la pizarra y a mí no me interesa si copias o no copiaste. Seguro eres un torpe, eres un lento, eres un bruto, por eso no has copiado. Ahí está. En ese momento el conflicto ya se está marcando en un punto negativo, porque ya estoy faltando el respeto a mi compañero. La otra parte, mi compañero que se atrasó, pues dirá, si me está tratando así, entonces, oye, ya pues, deja la pizarra, no seas, y pum, le tiro una mochila en la cabeza. En ese momento, a partir de ese instante, ya se convierte el conflicto en una situación negativa, destructiva, porque estoy faltando al respeto, estoy dañando con palabras, con actos, con gestos, o hasta incluso con golpes a la otra persona, a la otra parte. Y obviamente, un conflicto nunca se va a resolver por golpes. Es lo mismo, vemos en la calle, vemos dos autos que están yendo a la par y pues viene una calle cerrada, estrecha, perdón. Uno tiene que, los dos aceleran y se genera el conflicto. ¿Por qué? Porque el interés de ambos es pasar primero y atravesar la calle. El conflicto ya se está dando en ese momento cuando están llegando a esa calle estrecha. Lo lógico sería, bueno, ya yo le tengo la velocidad y uno sigue. ¿El conflicto cuál es? Que los dos buscan pasar, atravesar esta calle al mismo tiempo y como no puede, pues cada uno se baja del carro y comienza a agarrarse a golpes. Ahí agarra una connotación negativa el término conflicto. Recalco, el conflicto en sí no es positivo ni negativo, es una situación que se puede dar. El detalle es poder justamente resolver esta situación. Pero para resolver no requerimos recurrir a los golpes, a los insultos, a las vejaciones, porque no vamos a lograr nada con este actuar, con esta conducta. Y cuando hablamos del conflicto, vamos a hablar de elementos que son parte del conflicto. Y para abordar un conflicto es importante entender y comprender cuál es la dinámica de este conflicto. Por lo tanto, una forma de entender es analizar los elementos propios de un conflicto. En este caso tenemos, en primer lugar, los actores del conflicto. ¿Quiénes son los actores? Son los protagonistas del conflicto, pudiendo ser un individuo o un grupo. En este caso, en base al ejemplo de los estudiantes del colegio. Teníamos dos protagonistas. El delegado de aula que quería borrar la pizarra por instrucción del docente. El otro compañero que le dijo que no borre la persona que se había atrasado y no había copiado lo que estaba en pizarra. Los dos actores. El problema o el tema. ¿A qué se refiere el problema o el tema? Es en sí el asunto en disputa o los temas o aspectos sobre los cuales los actores involucrados quieren manifestarse. En este caso, el tema o el problema es el borrado de la pizarra. Mientras que el delegado quiere borrar la pizarra, el compañero que se atrasó no quiere que borren la pizarra. Muy bien, ya tenemos el problema identificado. El poder. ¿Qué quiere decir el poder? Se identifica si hay simetría o asimetría de poder. ¿Cómo es la relación entre las partes involucradas? Estamos hablando de dos estudiantes. Uno no es más ni menos que el otro, son dos estudiantes. Si hablaríamos tal vez de un docente y de un estudiante, obviamente el docente podríamos decir que tiene más poder que el estudiante. ¿Por qué? Porque es la autoridad, figura de autoridad en el espacio. En este caso tenemos dos estudiantes, tienen las mismas funciones, las mismas responsabilidades, los mismos deberes. Correcto, uno no es más que el otro, tienen el mismo poder.
Las posiciones. Se refiere a lo que los involucrados quieren, exigen o demandan. Muy bien, el problema es el borrado de la pizarra. Pero las posiciones, ¿cuáles son? Son dos posiciones. La primera posición es yo delegado borro la pizarra, o sea, borrar la pizarra. La segunda posición es yo que me atrasé, no quiero que borres la pizarra. Tengo la primera posición, que es borrar la pizarra, y la segunda posición, no borrar la pizarra. Obviamente ambas posiciones están dentro del problema o el tema en disputa. Recalco, ¿y cuál es el tema o el problema en disputa? El, el borrar o no borrar la pizarra. Intereses o necesidades. Correcto. Debemos identificar cuáles son los intereses de cada parte. Por el lado del delegado. ¿Cuál es su interés o su necesidad? ¿Por qué exige borrar la pizarra? Porque es la instrucción que le ha dado el docente. Le ha dicho, tú borras la pizarra. Puede que si no lo hace, el docente le castigue, le llame la atención, hay alguna sanción por no haber cumplido la indicación que ha dado. La otra parte, el estudiante que se atrasó, ¿cuál es su necesidad? Copiar, porque de lo contrario no va a poder estudiar y aprender el tema de ese día. El interés de cada parte. Las actitudes. Las actitudes se refieren a las emociones, sentimientos, percepciones que tiene cada una de las partes involucradas respecto al conflicto y respecto al otro. ¿Qué quiere decir? Mi actitud a la situación puede ser, a ver, el docente me ha dicho que borre la pizarra, correcto, debo hacer caso, pero mi compañero se ha atrasado, puedo esperar un par de minutos y luego lo borro. Puede ser la actitud que esté viendo por conveniente el delegado. La otra parte, el joven que se atrasó, puede que la actitud sea, espero que mi compañero no lo borre, que me espere un par de minutos para que me pueda igualar y yo le ayudo después a borrar la pizarra. Muy bien, emociones, sentimientos, ideas que van a surgir en ese momento. Y el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? La conducta en sí, cómo va a actuar cada una de las partes o cómo están actuando. Yo me acerco y de frente voy a borrar, o yo voy a decirle, cállate tonto, ¿por qué te has atrasado? Y la otra parte, ¿qué va a hacer? ¿Me va a tirar una mochila o va a esperar tranquilo en su sitio? ¿Cuál es el actuar, el accionar que va a tener cada una de las partes? Estos son los elementos propios del conflicto. Si yo logro identificar los elementos, me va a poder ser más fácil poder resolver un conflicto. Y cuando hablamos de la resolución de conflicto, ¿a qué nos vamos a referir? Pues para hablar de resolución de conflicto, vamos a hablar de tres medios alternativos de resolución. El primer medio alternativo para solucionar un conflicto es la negociación. ¿Y a qué se refiere la negociación? La negociación es un proceso en que dos o más personas se comunican directamente mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse. ¿Qué quiere decir? Teníamos dos partes, el delegado y el estudiante que se atrasó. Puede haber una negociación entre ellos, justamente que sea, yo soy el delegado, digamos. Listo, amigo, te doy 2 minutos para que puedas copiar, o tal vez te presto mi celular porque tal vez tú no tienes, le sacas foto y de eso vas copiando y yo borro la pizarra. No tenemos celular, bueno, yo te puedo prestar mi cuaderno y de esa forma tú vas copiando de mi cuaderno y yo borro. Correcto, estamos negociando. O la otra parte puede decir, amigo, dame 2 minutos, copio rápido y luego yo mismo te ayudo a borrar la pizarra. Correcto, ese es el camino más lógico cuando surge un conflicto. Entonces, de esa forma logramos negociar, poder escuchar a la otra persona también, dialogar y llegar a un acuerdo en común. Regreso al primer ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije? Yo estoy viajando en el bus y sube una mamá. Muy bien. Yo estoy sentado en el sitio preferente, viajando tranquilo en el bus. Subió la mamá. Y la mamá me exige que le ceda el asiento. ¿Qué podría hacer yo? Negociar. Negociar con la señora. Señora, disculpe, la verdad es que no parezco aparentemente sano, pero tengo un problema en la pierna, el cual me acaban de operar y saco debajo de la silla. Y esta es mi muleta y no puedo estar mucho tiempo parado. Estoy negociando con esa persona y me está escuchando a la otra persona. Si desea, le puedo cargar al bebé. Ah, muy bien. Hay una negociación. De esa forma, yo sigo sentado descansando, cargo al bebé y alivio el peso que está llevando la mamá para que un rato pueda respirar tranquila.
La mamá ya también me puede decir, joven, por favor, ¿se puede parar? Yo quiero sentarme y le explico mi situación y ella me puede decir, bueno, no hay problema, yo bajo en 2 paraderos, carga mi bebé, me lo puede llevar al bebé, por favor, y yo luego ya bajo de acá a 2 cuadritas. Pero está viendo una negociación, está viendo un intercambio de ideas, estamos dialogando, nos estamos escuchando. A diferencia de que me diga, oiga, malcriado, ¿qué hace sentado acá? Párese, muévase, esto es para personas mayores y madres gestantes o con bebé de brazo, salga de acá. Y yo le responda, ¿qué le pasa, señora? ¿Por qué me habla así? Yo no quiero moverme, oblígueme, no me da la gana. En ese momento el conflicto ya toma una connotación negativa y obviamente no vamos a llegar a un buen puerto. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a discutir, a pelear, lo más lógico es que cuando hay una pelea, ninguna de las partes se llegue a entender. Porque yo, al momento de enfrascarme en una pelea, me voy a mantener en mi punto de vista. Ya no voy a escuchar, voy a estar más enfocado en querer lastimar a la otra persona con palabras, gestos, insultos. La otra persona también se va a poner a la defensiva, no va a escuchar, solamente va a querer ir a atacar. No va a haber ningún acuerdo para poder resolver el conflicto. Entonces, tenemos que negociar. Pongo otro ejemplo. En el trabajo, me encuentro en el trabajo y pues surge un pequeño problema con un compañero de trabajo. El jefe nos pidió que presentemos un informe y yo le digo que este informe debemos adjuntar una hoja más donde expliquemos la situación de la empresa. Mi otro compañero me dice, no, ya el informe ya está listo, ya no adjuntemos eso y presentémoslo de una vez. Correcto. Ahí surge un conflicto. Yo quiero presentar con una hoja de más, con más información. Mi otro compañero me dice, ya está bien, ya no es necesario adjuntar. Cada uno tiene su punto de vista. Podemos negociar. A ver, amigo, ¿por qué quieres presentar de una vez? ¿Estás apurado? ¿Nos van a aumentar el sueldo por vez si presentamos a tiempo o antes del tiempo? Entonces, dialogamos y nos escuchamos. Yo considero que puedo presentar esta hoja adicional porque de esa forma le vamos a dar una mayor información al gerente y así va a considerar que nuestro trabajo es un buen trabajo. Entonces planteamos nuestras posiciones, nuestros puntos de vista y escuchamos a la otra persona. No me cierro en mi posición y es así, es así, es así y punto, no escucho a nadie más. Eso es ilógico. Uno puede equivocarse y por lo tanto es bueno escuchar el punto de vista de otra persona. Entonces de esa forma logramos negociar la situación y ya pues ahí llegamos a un acuerdo para poder presentar dicho informe. Esa es la negociación. Puede que muchas veces la negociación no sirva. ¿Por qué? Porque cada uno sigue manteniéndose en su punto de vista. Yo considero que esto es lo correcto. Entiendo tu posición, te he escuchado muy bien, pero yo sigo pensando que yo estoy en lo correcto. Y la otra persona también me dirá, muy bien, entiendo tu posición, pero yo estoy en lo correcto. Aparece la mediación. ¿Qué viene a ser la mediación? La mediación es un mecanismo de acción donde interviene una tercera parte. Yo y mi compañero nos acercamos a otra persona en el trabajo. Le planteamos la siguiente situación. Ayúdanos porque queremos que nos eches tu punto de vista, nos des tu punto de vista sobre esta situación. Yo quiero presentarlo ya con una tercera hoja al gerente, pero él quiere que lo presentemos ahorita en el acto ya sin esta hoja. ¿Qué crees tú? ¿Cuál puede ser tu recomendación? Entonces, en este caso, el mediador analiza la situación y nos da su punto de vista. Mira, yo creo que yo soy el mediador para el ejemplo. Yo creo que el gerente que les ha pedido nos ha pedido esto. Muy bien, he revisado y es todo lo que les ha pedido. Es suficiente y si desean pueden entregarlo ya en el momento. No es necesario adjuntar otra hoja con información porque ya es irrelevante. Ah, correcto. El mediador nos está ayudando a definir realmente qué vamos a hacer. O por el contrario, miren, yo creo que pueden aumentar esta hoja porque de esa forma el trabajo va a ser más relevante. El mediador está dando su opinión, su punto de vista y está ayudando a las dos partes a resolver el conflicto. También existe el consenso. ¿Qué viene a ser el consenso? El consenso es llegar a un acuerdo mutuo. Un acuerdo mutuo donde ambas partes tal vez cedan en su posición, pero puedan llegar a, a poder delimitar y establecer exactamente qué se debe hacer en beneficio de ambos. Entonces, no hay unanimidad, no nos hemos logrado poner de acuerdo al 100%,
pero bueno, yo he cedido en algunas cosas, tú has cedido en algunas cosas y de esa forma hemos logrado presentar el trabajo. Ya, yo he cedido en el aspecto de que no sea toda la información en esta hoja, pero vamos a considerar 3 líneas más que podamos presentar. Y la otra persona, bueno, ya 3 líneas y nos demoraremos 15 minutos y después de esto presentamos el informe. Yo he cedido en mi posición, yo quería entregar ya en el acto porque el gerente se ve, pero ya bueno, 15 minutos lo podemos hacer rápido y de esa forma lo entregamos. Ambas partes han cedido algo, pero al final han llegado a un consenso para lograr presentar el trabajo, en este caso alcanzar el objetivo que se tenía planteado. Son 3 medios alternativos que se requiere para poder solucionar. Pero punto clave para negociar, para llegar a un consenso, para la mediación, es el escuchar. Yo debo de escuchar siempre a la otra persona. Recalco, por más que considere que estoy en lo correcto, no está de más escuchar el otro punto de vista. Porque puede que realmente yo esté fallando en algo que no me haya dado cuenta. Al escuchar a esta persona, me puedo dar cuenta de ese pequeño error y poder rápidamente resolver dicho conflicto. De esa forma es que nosotros podemos llegar a resolver el conflicto sin cerrarnos, sin querer cambiar algo, sin esperar que la otra persona sea la que resuelva todo o yo resuelva todo. No, es mutuo. Quiero resolver un conflicto, va a ser mutuo, pero para lo cual tiene que haber la predisposición propia de cada individuo de querer resolver, de querer escuchar y de querer actuar. Y así podemos evitarnos un problema mayor. Porque si cada uno quiere salirse con su parte, no, yo quiero presentar el trabajo con una hoja extra, no, yo quiero presentar ahora en el momento, no quiero, al final tal vez pasa el tiempo, les ganó el día, se fue el gerente, no hicieron ni lo una ni lo otro. No se alcanzó el objetivo. Lo esencial es siempre alcanzar el objetivo, alcanzar lo que estaba propuesto desde un inicio. Y de esa forma logramos trabajar y resolver los conflictos. Muy bien, espero que esta parte haya quedado clara, hayan podido entender qué es un conflicto, cuáles son los elementos que son parte de un conflicto y cuáles son los medios para poder resolver los conflictos. A continuación les voy a dejar 2 actividades. Una primera actividad que va relacionada a conocer, a identificar los elementos de un conflicto. Hemos visto los elementos, muy bien. Ahora, recordemos una situación de conflicto en la cual hemos estado nosotros. Hagamos el análisis de esa situación de conflicto de cada uno de los elementos. ¿Cuál es el problema o el tema? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la actitud que va a tener cada parte? Correcto, hagamos un análisis de cada una de las partes de nuestro conflicto que hemos podido recordar. La siguiente actividad, ¿cuál es? La siguiente actividad consta justamente en identificar cuál ha sido o cuál podría ser la forma de haber resuelto ese conflicto en el cual hemos estado inmersos en un determinado momento. Hemos podido utilizar la negociación, la mediación, hemos llegado a un consenso. ¿Cuál fue la forma de actuar o cuál hubiese sido la forma correcta de actuar de ese conflicto? 2 trabajos que vamos a hacer a modo de retroalimentación de la información y hacer un análisis de una situación en la cual hemos estado inmersos relacionada a un conflicto. Bueno chicos, espero que esta parte haya quedado clara. Cuídense y estamos en contacto. Que tengan un bonito día.